El desierto guarda secretos mortales, entre ellos, una criatura ancestral que se alimenta de la desesperación de los viajeros perdidos, el Kutrub. Este demonio metamorfo, nacido de las antiguas leyendas persas, es un maestro del engaño que transforma los miedos más profundos de sus víctimas en cruel realidad. Cuando el sol castiga y la sed aprieta, él surge como un seductor oasis o un grupo de amigables mercaderes, pero detrás de esta reconfortante fachada se esconde un paciente depredador, de ojos ardientes como brasas y garras afiladas como dagas. El Kutrub persigue a sus presas por días, eligiendo el momento perfecto para revelar su verdadera forma demoníaca. De las antiguas rutas entre Persia y Arabia resuenan historias de caravanas enteras que desaparecieron sin dejar rastro, excepto por grotescas marcas en la arena y los aterrorizados susurros de los pocos sobrevivientes. Esta criatura, considerada una de las más letales de la mitología persa, es un ser que transformó el propio desierto en su arena de caza. ¿Quieres entenderlo todo? Entonces mira el video hasta el final que yo te lo explico, pero antes, dale like y suscríbete al canal. De esta forma te mantienes al tanto del universo mitológico. El origen del Kutrub está intrínsecamente ligado a las antiguas tribus nómadas que atravesaban las rutas comerciales entre Persia y Arabia. Según los registros más antiguos, encontrados en fragmentos de pergaminos datados del siglo VI a.C., el nombre Kutrub deriva de la antigua palabra persa kutra, que significa aquel que cambia. Algunos estudiosos de la época relacionaban a la criatura con los espíritus de los viajeros que murieron solos en el desierto, condenados a vagar eternamente en busca de compañía. Los primeros relatos detallados sobre el Kutrub fueron registrados por caravaneros que atravesaban la antigua ruta de la seda. Estos describen a la criatura como un ser capaz de asumir diferentes formas, pero que en su verdadera apariencia posee una forma grotesca, un cuerpo alto y esquelético, con piel oscura como la noche del desierto, ojos que brillan como ardientes brasas y miembros largos y desproporcionados, terminando en garras afiladas como dagas. Lo que hace al Kutrub particularmente aterrador es su extraordinaria capacidad de metamorfosis. A diferencia de otros metamorfos, el Kutrub no se limita a algunas formas específicas. Los antiguos manuscritos revelan el poder más aterrador del Kutrub, su capacidad de leer los deseos más profundos de sus víctimas y transformarse exactamente en aquello que ellas más anhelan ver. Para el viajero que muere de sed, se manifiesta como un paradisíaco oasis. Al desesperado mercader, surge como un valioso camello extraviado, y para aquellos de más tierno corazón, toma la forma de un indefenso niño que solloza solo en las dunas. Una de las leyendas más antiguas sobre el Kutrub cuenta la historia de una caravana entera que desapareció tras seguir lo que parecía ser un grupo de amigables comerciantes. Según el único sobreviviente, que logró escapar por haberse quedado atrás debido a una pierna herida, el supuesto grupo de mercaderes gradualmente se fue transformando en horribles criaturas conforme la noche caía, revelando su verdadera naturaleza demoníaca. Los chamanes y místicos de las antiguas tribus del desierto desarrollaron diversos rituales y amuletos de protección contra el Kutrub. El más conocido de ellos involucraba el uso de espejos de pulido bronce, pues se creía que la criatura era incapaz de mantener su falsa forma cuando se confrontaba con su propio reflejo. Otro método de protección consistía en cargar una pequeña bolsa de sal consagrada que supuestamente revelaría la verdadera forma del demonio si se le arrojaba en su dirección. La criatura es conocida por su extraordinaria paciencia, pudiendo seguir una caravana por días antes de atacar. Según los relatos, prefiere actuar durante las horas más calurosas del día, cuando el agotamiento y los naturales espejismos del desierto hacen a sus víctimas más susceptibles a sus engaños. Los antiguos persas creían que esta criatura tenía un profundo vínculo con las tormentas de arena, siendo capaz de invocarlas para confundir a sus víctimas. Durante estas tormentas, según los relatos, el Kutrub podía multiplicarse en decenas de diferentes formas, creando una ilusión de multitud que llevaba a los viajeros a separarse de sus grupos. La criatura nunca atacaba a caravanas que viajaban con músicos. Se creía que el sonido de determinados instrumentos, especialmente el ney, una flauta tradicional persa, y el daf, un tipo de tambor, perturbaba los sentidos del demonio, impidiéndole mantener sus transformaciones. Esta creencia llevó a muchas caravanas a incluir músicos en sus viajes, no solo para entretenimiento, sino como una medida de protección. Uno de los relatos más detallados sobre el Kutrub proviene de un manuscrito del siglo III, encontrado en una antigua biblioteca de Persépolis. El texto narra la historia de un rico mercader que, viajando solo tras separarse de su caravana, encontró lo que parecía ser un magnífico templo en medio del desierto.
desierto. Al entrar en el lugar, fue recibido por bellas bailarinas y serviciales sirvientes. Sin embargo, cuando intentó beber el vino que le ofrecieron, se dio cuenta que su copa estaba llena de sangre. Al mirar nuevamente a sus anfitriones, vio que todos se habían transformado en Qutrbs, y el templo no era más que una ilusión creada sobre las ruinas de una antigua caravana. Para sobrevivir a la amenaza del Qutb, las tribus nómadas crearon un lenguaje secreto grabado en piedras y oasis. Símbolos tallados servían como silenciosas advertencias a los viajeros. 3 líneas paralelas en la roca eran un sombrío aviso de que el demonio acechaba la región en los últimos 3 días. Aún más alarmante era encontrar un círculo con un punto en su centro, señal de que el depredador estaba en plena cacería en ese territorio. Existe una peculiaridad sobre el comportamiento del Qutb durante las noches de luna llena. Según los antiguos textos, en estas noches, la criatura perdía temporalmente su poder de transformación y era obligada a vagar en su verdadera forma. Este periodo de vulnerabilidad llevó al surgimiento de diversos rituales de caza al Qutb, aunque pocos han registrado éxito en sus empresas. Los beduinos más antiguos mantenían un registro oral de lugares específicos en el desierto donde supuestamente se reunían los Qutrbs. Estos lugares, conocidos como círculos de los mutables, estaban marcados por inusuales formaciones rocosas y frecuentemente presentaban huesos blanqueados por el sol. Se aconsejaba a los viajeros evitar estos lugares a toda costa, especialmente durante el crepúsculo, cuando se decía que los Qutrbs realizaban sus rituales de transformación. Una característica única del Qutb, que lo diferencia de otros demonios del desierto, es su capacidad de imitar perfectamente las voces de sus anteriores víctimas. Se creía que cada alma devorada por la criatura quedaba atrapada dentro de ella y sus voces podían ser usadas para atraer nuevas presas. Este aspecto de la leyenda generó un dicho común entre los viajeros del desierto: nunca respondas a una voz familiar cuando estés solo en las arenas. Aunque generalmente descritos como cazadores solitarios, existían relatos de una compleja estructura social entre estas criaturas. En la cima de esta jerarquía estaba el llamado Malik al-Qutb, o rey de los transformistas, descrito como un ser ancestral capaz de mantener múltiples transformaciones simultáneamente. Arqueólogos del siglo XIX encontraron diversos artefactos que parecen estar relacionados al culto del Qutb. Entre ellos, se destacan amuletos de bronce con inscripciones específicas que, según la creencia, permitían al portador identificar la verdadera forma de la criatura incluso a través de sus transformaciones. Estos amuletos estaban frecuentemente decorados con intrincados patrones de espirales y ojos, simbolizando el poder de ver a través de las ilusiones. Una de las tradiciones más intrigantes relacionadas al Qutb era la práctica de contar historias específicas durante las noches en el desierto. Los ancianos creían que ciertas narrativas, cuando contadas en el orden correcto, creaban una barrera mística que mantenía a los Qutrbs alejados del campamento. Estas historias, conocidas como las 7 protecciones, eran pasadas de generación en generación y nunca deberían ser contadas durante el día, bajo riesgo de atraer la atención de las criaturas. Los antiguos textos mencionan periodos específicos del año cuando los Qutrbs eran considerados más activos y peligrosos. El más temido era el periodo conocido como las 40 noches, que coincidía con las más intensas tormentas del desierto. Durante este periodo se decía que los Qutrbs realizaban complejos rituales de transformación en los cuales podían adquirir nuevas formas y poderes. Existen relatos sobre la relación de los Qutrbs con otros seres míticos del desierto. Particularmente notable era su rivalidad con los jinns, que los consideraban usurpadores de su dominio sobre las arenas. Esta rivalidad resultaba en espectaculares batallas que, según las leyendas, eran responsables por algunos de los más intensos fenómenos meteorológicos del desierto. Una creencia común entre los antiguos persas era que los Qutrbs no podían atravesar agua corriente. Esta limitación llevó a la práctica de construir pequeños canales alrededor de los campamentos cuando era posible y a la tradición de cargar pequeños frascos de agua de sagradas fuentes durante los viajes por el desierto. En los registros de los sabios persas hay perturbadores relatos de Qutrbs capturados entre metamorfosis. Cuando sorprendidos por sagrados amuletos o rituales de protección durante su transformación, estos demonios quedaban atrapados en aberrantes formas, deformados miembros, distorsionados rostros, cuerpos fundidos entre dos diferentes naturalezas. Estas horrendas visiones, mitad humanas y mitad monstruosas, eran las únicas ocasiones en que los mortales vislumbraban la verdadera esencia demoníaca de estas criaturas. Uno de los más significativos descubrimientos sobre la leyenda del Qutb vino de una serie de tablillas de arcilla encontradas en un antiguo puesto de comercio. Estas tablillas contenían lo que parecía ser un detallado diario de un cazador de Qutrbs, describiendo métodos específicos para rastrear a estas criaturas. Según los escritos, los Qutrbs dejaban únicos rastros en la arena, que parecían cambiar de forma constantemente, pero mantenían un patrón reconocible para ojos entrenados. Una peculiar tradición entre las tribus del desierto era la práctica de dejar específicas ofrendas
ofrendas para apaciguar a los Qutrups. Estas ofrendas generalmente consistían en rotos espejos, plumas de raras aves y cristales coloridos. Se creía que estos objetos fascinaban a las criaturas debido a su mutable y reflexiva naturaleza, distrayéndolas de sus depredadoras intenciones. Cuando un Qutrup tomaba posesión de un cuerpo mortal, solo los más valientes exorcistas osaban intervenir. Durante 7 días y 7 noches, ellos trababan una batalla espiritual contra el demonio, quemando sagradas hierbas y entonando ancestrales palabras mientras la víctima se retorcía dentro de círculos trazados con sal y pulverizadas perlas. El ritual era un mortal embate. El Qutrup, furioso por tener su presa robada, atacaba con toda su sobrenatural fuerza, transformando el exorcismo en una prueba de resistencia entre las fuerzas del bien y del mal. ¿Qué te pareció más aterrador sobre el Qutrup, su capacidad de metamorfosis o su poder de crear ilusiones en el desierto? Si estuvieras viajando por el desierto y encontraras un sospechoso oasis, ¿qué método de protección mencionado elegirías usar? ¿El espejo de bronce, la bolsa de sal consagrada o preferirías viajar con músicos? Deja tus respuestas en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. De esta forma siempre recibirás notificaciones de nuevos videos. Hasta la próxima.